A ver. Hola, ¿me escuchan? Sí, muy bien. A ver, vamos a probar primero, antes de comenzar contigo, vamos a probar el audio de David. Y mientras esperamos probar el audio de David, Luis, apelo a un poco más resumido que tal vez lo que tenías pensado, y te pido disculpas por esto, pero se nos han ido los límites de horario. No sé, habíamos quedado en su momento en que David Lacroix se introducía y yo seguía, pero... Perfecto, como ustedes lo ¿sí? hayan programado. Hola, hola, hola. Ahí te escuchamos perfecto, David. ¿Ahí me escuchan? Muy bien. Sí, perfecto. Bueno, ¿me escuchan y me ven o simplemente me escuchan? Solo te escuchamos. Bueno, primero quiero agradecer la invitación. Me parece que se silenció. ¿Nos escuchás? Está silenciado. David. A ver, ¿vos nos escuchás? Bueno, si nos está escuchando, ahí se fue. Seguramente va a reanudar comunicación. Ahora vamos a ver si puede reanudar su comunicación, así podemos ingresar con él. No estamos con él. Luego se acopla David. Sí, yo no tengo inconveniente si no puede David conectarse ahora. Lo que pasa es que él estaba, que la idea era que introdujera. Ahí me parece que está entrando, ¿eh? A ver, David, ¿nos escuchás? Se mutea inmediatamente. Figurás en mute. Tal vez ahí mejoró. ¿Ahora sí? Ahora sí, Perfecto. Bienvenido. Bueno, Adelante, David, te escuchamos. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es una organización que admiro profundamente porque no solamente educa en la regla de tres, sino que educa también en valores. Y a mí me encanta siempre decir, si conozco tus valores, sé lo que puedo esperar de ti. Vayamos un poquito al tema nuestro. Voy a tratar de resumir y hacerlo lo más corto posible. Hace algunos años, un gran pensador del siglo XX, don José de Ortega y Gasset, en un libro interesante que se llamaba Meditaciones sobre el Quijote, nos decía una frase que se popularizó mucho durante la primera mitad del siglo. Yo soy yo y mi circunstancia. Y agregaba, y si no salvo a mi circunstancia, tampoco me salvaré yo. Y cuando hablaba de circunstancia, el amigo Ortega estaba hablando de las restricciones a la libertad que nos surgen por todos lados y que son incontrolables para nosotros. Por ejemplo, año del nacimiento, por ejemplo, país del nacimiento, posición social de las familias. Bueno, una serie de restricciones que tenemos a lo que podemos o no podemos hacer y que de alguna manera exceden nuestra capacidad. Y me quiero referir un poquito a eso, haciendo o parafaseando a Ortega en la cadena de la carne. La cadena de la carne también se está restringiendo y también tiene oportunidades derivadas del entorno, derivadas del escenario en el cual se está manejando. Para hacer un brevísimo historia de estas restricciones, no me voy a referir directamente a cuando llegaron las vacas a América, pero sí les puedo decir que
porque ya en 1817 tuvimos uno de los primeros encontronazos fuertes de los eslabones de la cadena en la ciudad de Buenos Aires entre los exportadores, de los cuales el principal era don Juan Manuel de Rosas, y los matarifes y proveedores del consumo de la ciudad de Buenos Aires, unos porque tenían problemas de no poder acceder a la carne porque los precios que estaban pagando los exportadores era carne salada en aquella época, era el famoso chil que se vendía a Brasil para los esclavos en aquellos días. Y bueno, y ahí tuvimos el primer inconveniente serio, el primer encontronazo entre eslabones de la carne. De ahí siguió desarrollándose la ganadería en una pampa húmeda extraordinaria. Inclusive empezaron a venir los primeros innovaciones genéticas. Tarquino ya llegó después en el 23, apareció el alambrado, apareció el buque Factoría de Frío, y ya en el año 1900 las exportaciones argentinas eran más o menos el 50% de su Producto Bruto. Para ubicarnos, hoy por hoy no llegan al 30% del Producto Bruto. El total de las exportaciones, que eran 90% agropecuarias, es decir, carne, trigo, maíz y lino. Pero eran el 50% del Producto Bruto de la Argentina de aquel momento. Se siguió desarrollando muy fuerte la ganadería, empezaron los frigoríficos y llegamos a la crisis del 30, donde se produce el otro choque importante entre distintos eslabones de la cadena, con el famoso pacto de Roca-Runciman, que para hacerlo muy cortito, era un pacto en el cual la Argentina se garantizaba 392.000 o 394.000 exactamente toneladas con Inglaterra que nos compraba, pero a cambio de eso le teníamos que comprar el carbón, a cambio de eso, bueno, nos desgastó mucho, e inclusive discursos en los cuales prácticamente estábamos sometidos al Imperio Británico, y un pacto que el señor Lisandro de la Torre en el año 35 denunció en el Senado de la Nación, y el senador al lado de él lo mataron, pensando en matarlo a Lisandro de la Torre, mataron a una persona, a un senador en el Senado de la Nación, culpa de problemas de la carne. Y pese a todo, se siguió desarrollando mucho más lentamente y llegamos a la mitad del siglo XX y aparece el otro gran problema que aún tenemos en la cadena de la carne y que se llama la mesa de los argentinos. Sigue trabajándose el tema ese hasta el día de hoy, pero en el 90 aparece otro problemita de la cadena de la carne, que es el desplazamiento por la soja. La soja nos expulsó de la pampa húmeda, son casi 15 millones de hectáreas que se fueron a la soja, y la ganadería tuvo que irse con efectos benéficos para la Argentina en general, porque la rentabilidad de la soja era superior a la rentabilidad de la ganadería, pero la ganadería tuvo que acomodarse a otras regiones, tuvo que acomodarse al noroeste y noreste argentino, con otras temperaturas, con garrapata, con una cantidad de agua muy diferente, y bueno, surgieron nuevas variedades, el famoso Gatton Panic, que hoy por hoy es una explosión en el NOA y un poquito más abajo también, y está haciendo que las producciones del norte en cantidad de carne por hectárea, en preñez, en merma, ya se están asemejando a las producciones de la pampa húmeda. En el siglo XXI aparece el feedlot y la soja y el maíz, y ya se termina de otra manera los animales,
se pueden terminar con más peso y sobre todo mucho más rápido. Pero sigue presionándonos la mesa de los argentinos hasta el día de hoy, en el cual la circunstancia en la cual se encuentra la ganadería argentina vale la pena mencionarla y detenernos un poco en eso, porque es de las grandes restricciones que tenemos como ganadería. Pocas veces se acumularon tantos desaciertos en una corta gestión de gobierno que aún no terminó y vamos un poquito más de la mitad. Y vale la pena inclusive ir declamando las cosas que están realmente pésimas. Desapareció la moneda. La Argentina es hoy un país sin moneda. La inflación del 100% que ya podemos decir que tenemos ha hecho desaparecer la moneda, con lo cual la cantidad de inconvenientes que hay en las transacciones, es inimaginable, pero los que estamos transando nos damos cuenta todos los días de los enormes problemas que tenemos. Después se ha devenido, yo diría, en escandaloso el aumento de la pobreza. No podemos pensar, ya estamos en pobreza del 50% cuando salga la inflación de agosto arriba del 6%, estamos hablando de pobreza en la niñez de arriba del 60%, son temas que también, y no quiero ahondar en ellos, pero que están restringiendo tremendamente la capacidad de desarrollo y de progreso de la cadena de la carne. La justicia quebrantada, otro tema grande de la Argentina, diría que amenazada desde otros poderes de esta democracia. Ausente la educación, tenemos otro problema. O sea, estoy mencionando problemas que afectan a la carne y que afectan a todos los argentinos de una manera espantosa. De alguna manera podemos discutir mucho sobre por qué desapareció la última clase dirigente que tuvo la Argentina allá alrededor del 30. Hay miles de razones, pero hay una sola para decir cómo la podemos tener de nuevo. Y esa es educación, y estamos sin la educación, o con la educación hundida. Ausente la credibilidad externa. Nadie nos da un crédito a la Argentina, ningún país del mundo, ninguna entidad está dispuesta a prestarle a un país que está prácticamente en cesación de pagos después de haber estado ya 6 veces en cesación de pagos. Eliminadas las reservas. Estábamos hablando justamente recién, escuchaba a la gente de la mesa de enlace, no existe un dólar en la Argentina y no va a existir, porque hubo un señor llamado gobierno que dijo el dólar vale 50% de lo que el mercado cree que vale. Entonces la demanda por ese producto se convierte en infinita. Si a mí me van a dar algo por la mitad de lo que yo creo que vale, bueno, voy a hacer lo imposible por conseguir ese producto que además, al llamarse dólar, es fácilmente canjeable por cualquier otra cosa. Distinto sería si fuera una computadora o una cosa de alta tecnología que no puedo cambiar. Es decir, esta posición del gobierno de decir que el dólar vale el 50% de lo que nosotros, los que me están escuchando en este momento, y yo mismo creemos que vale, produce una demanda infinita y nos deja sin la mercadería con la cual podemos comprar y necesitamos para comprar los insumos con los cuales podemos producir lo que exportamos, porque todo tiene un círculo, digamos. La libertad de comercio, ni hablamos. Festejamos ayer en el Diario de la Nación un artículo relativamente importante
diciendo se aumentó el cupo de exportación de carne. Jugando con la mesa de los argentinos también, nos dieron 3.000 toneladas más, peso producto, 4.500 toneladas más, y se apreció como algo importante cuando es justamente otra de las restricciones enormes que tenemos como cadena de la carne, el concepto de que tiene que alcanzar la producción interna, tiene que alcanzar primero para los argentinos y después podemos exportar. Va contra toda la lógica de estar rodeado de países con producción de carne. Está la carne más barata en Brasil que en la Argentina. Podríamos importar carne de Brasil más barata, inclusive hacer algunos negocios, pero la restricción de que lo producido en la Argentina primero tiene que alcanzar para los argentinos es otro de los grandes disparates que está restringiendo a nuestra producción de carne. Bueno, otro tema grande, desbordado el gasto público. Hemos hablado también, he escuchado a la gente de la mesa de enlace hablar del tema, pero la Argentina a fin del siglo XX, más o menos, estaba en el 25% el gasto público era del Producto Bruto Interno. Hoy estamos en el 43%. O sea, la sociedad argentina no puede bancar ese gasto público que inclusive está compuesto en gran parte por gente que no trabaja. Yo diría que hoy, de cada 5 personas en condiciones de trabajar en la Argentina, están trabajando entre 2 y 3, y no más. Y eso afecta nuestra productividad de una manera espantosa. Nos hace, usando un mal término, pelota la productividad del país, y ni hablemos de la productividad de la carne. Y después, y ahora viene a lo mejor lo más importante, desaparecida la cultura del trabajo y hecha pelota la estructura moral de nuestra sociedad. Y cuando hablo de cultura del trabajo y de estructura moral de nuestra sociedad, estoy hablando de capital social. ¿Qué es el capital social? Porque estamos muy acostumbrados al capital monetario, al capital vacuno, al capital de productos. El capital social es un poquito el conjunto de normas, instituciones, organizaciones que promueven la confianza, la cooperación y la solidaridad entre los miembros de una sociedad. Distinto de la suspicacia, el escepticismo, el encono, la envidia. Nos suenan esas palabras, ¿no es cierto? Bueno, estamos muy, muy flojos en la Argentina de capital social. Y ahora viene la pregunta, ¿qué dice de nosotros? ¿Qué dice de nosotros esta situación, esta circunstancia que yo la asimilo a la cadena de la carne porque es el título de la presentación, pero que la podemos asimilar a la Argentina en general? ¿Qué nos está diciendo de nosotros mismos? ¿Cómo nos interpela esta situación? Y yo creo que excede al tema del gobierno, y al respecto les quiero contar una pequeña anécdota. Un pensador francés llamado Roland Barthes, muriéndose al final del siglo XX, le preguntan sus discípulos, ¿y qué desearía maestro ser? Y Roland Barthes les contesta, me gustaría llegar a ser un hombre del siglo XX. ¿Qué les estaba diciendo Roland Barthes a sus discípulos? Hay gente que es del siglo XX porque la aparición lo tiró en el siglo XX, como un ternero que le ponemos señal 21
o señal 22. Y la biología lo va a hacer persona. Simplemente tiene que esperar y se va a convertir en vaca o en toro. Ahora hay que decir los dos géneros por si acaso, pero solamente la biología lo hace terminar. En el caso de las personas, es un esfuerzo importante, es una tarea, y parte de esa tarea para llegar a ser contemporáneo del siglo XX es asumir los problemas del tiempo y lugar que nos toca vivir, hacerlos parte de nuestra intimidad e intentar superarlos. Es la tarea de convertirnos en protagonistas, yo diría con compromiso y participación. Es la tarea de convertirnos en dirigentes. Y por eso yo no le achaco todos los problemas de la carne al gobierno de turno o a los gobiernos de turno, porque desde hace mucho tiempo que estamos con el tema de la mesa de los argentinos, como viejos, mitad del siglo XX en adelante, vamos 70 años con el mismo problema. Y estos problemas viejos hacen que el país no progrese. Nosotros progresamos cuando enfrentamos nuevos y más interesantes problemas. Yo no le deseo a mi país un futuro sin problemas. Le deseo a mi país un futuro con mejores, más complejos y más interesantes problemas. El drama es cuando estamos en estos problemas viejísimos. Me encantaría poder estar hablando, en vez de todo lo que hablé, estar hablando de los problemas ambientales, de la huella de carbono, de la huella de agua, de la generación de gases de efecto invernadero por los toros, de cuánto está emitiendo la Argentina, que es el 1%, de cómo los pastos nos están ayudando tremendamente respecto de otros países en la emisión de gases de efecto invernadero, pero son todos temas súper interesantes, pero aún para más adelante, porque todavía la mesa de los argentinos nos está frenando a todos. Muchas gracias. Demasiada. Adelante, Luis. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, muchas gracias, David, por este panorama, digamos que abarca tanto tiempo y tantas cosas. Yo voy a bajar un poquito más al negocio, si se lo quiere llamar así, pero justamente para remarcar cómo todo eso que ha mencionado David con tanta claridad y con tan concreto, porque lo hizo en poquísimo tiempo, se refleja en lo que ha sido el negocio de las carnes, en el que he estado involucrado, digamos, hace muchísimos años, desde la primera parte de la década del 60. La verdad es que cuando yo empecé a trabajar en los años 60, Argentina era el primer exportador de carne vacuna del mundo y era además, por supuesto, el primer consumidor de carne vacuna en el mundo. Y eso fue así durante 100 años. Prácticamente duró hasta mediados de la década del 70, incluso algún año suelto un poco después. Pero claro, con el tiempo empezaron a notarse esta serie de fallas de todo tipo que hubo en la Argentina, que no empezaron en los últimos 2 años, vienen de muchísimos años. Y como bien dice David, en muchísimos casos se ha repetido los intentos de corregir cosas con sistemas que fallaron sistemáticamente. En algunos momentos por razones ideológicas, en algunos momentos porque se le atribuyó a la carne, y se hablaba de eso en aquellas décadas, que pan, carne y leche eran
partes del producto salario y había que protegerlos de todo tipo y tenían que valer lo más barato posible. Todo eso nació y aparecía en esos años en los que yo empecé a trabajar, aparecía porque había aparecido al final de la Segunda Guerra Mundial en la Argentina el fenómeno de la inflación. Y a algo había que echarle la culpa. Claro, el mundo, inflación alta hubo en muchos países del mundo. Hoy quedan muy pocos, porque el mundo aprendió. Y el mundo aprendió dónde estaba el secreto de por qué había inflación. Bueno, en la Argentina todavía estamos buscando culpables donde no están para echarle la culpa de la inflación. Entonces aparecen las intervenciones y ahí sí voy a una palabra usada en los últimos tiempos, la palabra desacople, porque resulta que la carne y algunos otros productos son bienes culturales de la Argentina y entonces esos son para los argentinos. A mí varios funcionarios a lo largo de mi vida me dijeron, ¿por qué se tiene que comer un bife un señor americano cuando nos lo podemos comer nosotros? Tenemos que somos los que lo producimos. A esas cosas, en ese tipo de cosas hemos andado cuando muchas veces íbamos a pedir que se frenen las trabas a la exportación, que saliéramos de cupos, que saliéramos hasta incluso de prohibiciones. Hace 15 años estuvimos meses sin cargar 1 kilo de carne, pues se prohibió la exportación. Yo quiero recordar que en esos tiempos, año 2006, en el Mundial de Fútbol de Alemania, uno veía los menús de los restaurantes y decía Argentinian Flies como un atractivo para la gente que iba a ver el Mundial de Fútbol. Esa palabra se tachó y se cambió por Sudamericaniche Flies, porque Argentina en marzo, unos meses antes, prohibió la exportación de carne, con todo el esfuerzo que significa promover productos en el exterior. Las carnes argentinas, con una historia de 100 años de ser el primer exportador, como decía, tienen un prestigio que ni siquiera hoy, después de todos los desastres que se han hecho, se ha perdido en cuanto a su calidad. La calidad de la carne argentina sigue siendo indiscutible, pero en todo lo demás no somos confiables. No somos confiables en los compromisos de entrega, no somos confiables en casi ninguna de las otras cosas. Entonces, dejamos de ser, al dejar de ser confiables, ya pasamos a un segundo lugar. Conocí a una cantidad de secretarios de comercio, podría decir 12, 13 nombres, desde el primero que tuve que ir a ver, que se llamaba Miguel Revestido, secretario de Comercio en la primera época de Perón y que yo lo conocí muy joven, en los primeros años donde el ministro de Economía era José Gelbar, que hablaba de la inflación cero por decreto. Y ese secretario de Comercio me enfrentó a un ama de casa y me dijo, señora, ¿usted está de acuerdo que suba el precio de las hamburguesas este señor? Ay, por favor, no lo suba de precio. Esto era, yo lo viví cuando tenía 24 años. Obviamente son cosas que te dicen, pero podemos ser tan torpes, tan tontos. Bueno, no solo lo éramos hace 50 años, lo seguimos siendo. Y la mayoría de los demás países han terminado con los problemas de inflación estructural y grande. Hoy están viviendo una circunstancia puntual, preocupados porque están en 10-12% de ritmo anual de inflación, pero durante 40 años han logrado terminar con el tema. Y la culpa no fue ni de las empresas, ni de los empresarios, ni los temas se arreglaron poniendo cupos a la exportación de sus productos. Pero también a lo largo de todos estos años uno ve que hay otras causas, como bien dice David, que tienen que ver con lo cultural. Hay temas de grieta, hay temas de ideología, hay temas de varios tipos dando vueltas. Hemos tenido que competir durante años. Nosotros competíamos contra la Corporación Argentina de Productores de Carnes.
que se suponía que era testigo y que tenía que controlar los negocios de la carne, y consistió en un grupo de frigoríficos absolutamente fundidos, que a los años 90 recién se pudo terminar con eso, y todavía hace poco en alguna intervención llegué a escuchar acerca de la necesidad por ahí de recrear las juntas. ¿Por qué? Porque, bueno, las juntas en los años 30 podría haber tenido algún sentido, había muchos países del mundo que compraban de Estado a Estado, y no los privados. Pero el mundo aprendió. Los que no aprendimos fuimos nosotros. Y esto es tremendo, y quizás un momento pico de esa crisis, así como fue la prohibición de exportar carnes en el año 2006, en el año 2015 las exportaciones sumaron 170, 180 mil toneladas, el 4 o 5% de la producción total. O sea, prácticamente habíamos abandonado la mayoría de nuestros mercados. Y sin embargo, en 4 o 5 años, haciendo mínimamente bien las cosas, esas exportaciones que en el 15 eran 170, 180 mil toneladas, se fueron a más de 800 mil. Y la verdad es que haciendo algunas cosas que voy a mencionar a continuación, poquitas, nada importantes, en un país con una aptitud tan grande como la Argentina para lo que es la producción de carnes vacunas y las otras, porque podemos generar todas las carnes, un salto muy importante. Y la verdad es que lo que se hizo, lo que se pudo hacer fue eliminar básicamente trabas, ir a un cambio más o menos único, ir eliminando retenciones, ir eliminando trabas de todo tipo, y rápidamente Argentina volvió a ocupar un lugar importante. Y quiero decir que el mundo, a pesar de toda la contra que hay hoy sobre la carne vacuna, que viene desde, el sector vegano, que por razones totalmente entendibles pueden decir yo no consumo proteína animal, que será 7, 8, 10% del total hoy en el mundo, pero también por otras razones, algunas las mencionó David, la acusación acerca de las emisiones de carbono, y algún otro de la mesa, creo que los que intervinieron antes también lo mencionó. Se juegan estas presiones. Europa tiene enormes aranceles contra las importaciones que vengan de la Argentina. Esas son las cosas que hay que pelear. Tenemos un acuerdo con la Unión Europea para mejorar un poco el acceso de nuestros productos, que está hace 23 años debatiéndose. Y es Argentina uno de los que no pone ninguna urgencia en resolver este tema. Uruguay está pensando hoy en un acuerdo de libre comercio con China, porque está preocupada por el 12% de arancel que paga su carne en ese país. Pero Uruguay en los últimos años casi ha estado al nivel de la exportación de Argentina. Argentina ha perdido participación, aún con las 800.000 toneladas, sobre lo que tuvo antes. O sea, la oportunidad está. Sin embargo, nos emperramos en esos dirigismos, en que la culpa de la suba de precios la tendrá la carne, en que, la grieta, la ideología y una cantidad de otras cosas. Y no avanzamos, no aprendemos de los errores del pasado. El resto del mundo fue aprendiendo. Y se agregan otros temas como el de la sustentabilidad ahora, que es perfectamente válido en un mundo que está atravesando problemas serios, como que será, el calentamiento global, la superpoblación o la población alta que sigue creciendo, pero la verdad es que hay que saber defenderse y tenemos muy importantes argumentos para defender nuestra producción y que se reconozca que Argentina no es un país que está emitiendo carbono de la forma en que se la acusa, y que más bien tiene un balance prácticamente favorable, y más cuando Argentina está alimentando hoy a 300, 400 millones de habitantes. El tema, y voy resumiendo, del cepo cambiario, de las retenciones, de los cupos, de los permisos puntuales, de los seguimientos para ver si embarcaste más o menos
el mes pasado, de que a vos te voy a dejar cargar, además crea en todo esto injusticias, abre posibilidad a infracciones, por no decir coimas, llegado el caso, porque siempre que se ponen trabas se abre la puerta a este tipo de cuestiones. Y si hiciéramos lo que decía antes, rápidamente se obtendrían de mínima dos cosas que rápidamente nos traerían todavía muchos más beneficios. Una primera, una suba en el peso promedio de nuestros animales. Hoy un animal en el gancho está pesando en Argentina 228, 230 kilos, en Uruguay está en 260 kilos. ¿Ustedes saben lo que es 30 kilos más de carne con hueso por animal en un país que faena 13 millones de cabezas? Son 400, 500 mil toneladas de carne más con hueso. Hoy esa carne vale en el mundo arriba de 2.000 billones de dólares. Bueno, la rifamos, liquidamos más liviano. Más liviano, ¿por qué? Porque no hay confianza en que los animales grandes los van a dejar salir para exportación. Lo mismo la posible suba de la tasa de destete, llevarla de 62, 63% a 67, 68, 70%, otros cientos de miles de toneladas perfectamente logrables. Además, divisas, empleo, más impuestos, etcétera. Realmente pasa lo que nos pasa porque no hacemos bien las cosas y no las queremos hacer bien. El tema institucional, como decía David, también es fundamental. Nosotros necesitamos no una justicia que llegue, aunque sea tarde, necesitamos una justicia que resuelva los temas más rápido. No pueden pasar décadas para resolver los temas. Las señales tienen que ser importantes. ¿Para quiénes? Para los inversores. Hay tantas cosas que Argentina puede ofrecer. Me voy de la carne, la energía, la minería, el conocimiento, etcétera, y no generamos las señales como para que la inversión de verdad, genuina, competitiva, esté dispuesta a invertir en nuestro país. Entonces, diría que como somos, nos va como nos va. Esta es el resumen. Y tenemos que cambiar. La base será la educación. Hay que volver a revisar libros de textos, a ver qué cosas están diciendo los libros de textos en la escuela primaria de Argentina, que no sé si no están en muchos casos enfrentando a la sociedad que produce con la que no produce y cosas por el estilo. Tenemos que ir al largo plazo, no quedarnos en el corto, hacer acuerdos mayores. En el Uruguay cambiar una retención necesita mayoría absoluta en el Congreso. En la Argentina sale un decreto y hoy en día hasta son ilegales las retenciones por lo que uno ve que salen los jugadores, sin embargo no pasa nada, Ni hablemos de la moneda, la imposibilidad de financiarse a largo plazo y hacer obras en serio, ganar productividad, etcétera. Todo esto, si se avanza y si hay acuerdos mínimos para ir en este sentido, va a empezar a generar confianza. Confianza no solo en nuestros productos, que ya están reconocidos estos productos. Confianza en la posibilidad de invertir y hacer explotar a este país que hace tanto tiempo que está en las gateras y que no termina de salir y que ha ido perdiendo en términos relativos frente al resto. Entonces, la clave es volver, me parece, a recuperar la confianza no solo en la interna, sino de los de afuera, para comprar nuestros productos, para invertir más en el país, etc. Pido disculpas que por ahí me fui en 3-4 minutos, pero no quería dejar de golpear con todo esto. Así que esperemos que la sociedad vaya cambiando. Por lo visto desde la política no sale, pero bueno, desde otros sectores tenemos que seguir insistiendo y seguir golpeando. Muchas gracias. Gracias a ambos. Luis Mameule, David de la Croce, muchísimas gracias a los dos por compartir todas estas reflexiones. Gracias.